bien, ahora sí. Bueno, entonces, sin mayor preámbulo, vamos a la presentación del doctor Feliberto. Y no sin antes recordarles a todos que cada martes tenemos nuestras masterclass para que estén atentos, para que estén pendientes entonces de cada una de ellas. Bueno, el doctor Feliberto Martín es profesor con la especialidad de matemática con mención informática de la UPEL IPC. Es magíster cienciario en planificación educativa, es doctor en ciencias de la educación de la Universidad Santa María con estudios de postdoctorado en ciencias de la educación de la UBA, publicaciones arbitradas en libros, capítulos de libros, artículos científicos en revistas especializadas y en memorias de eventos científicos. Además ha sido árbitro, evaluador de revistas, trabaja también como formador y como facilitador y creador de talleres, diplomados y actividades de formación continua. Ha sido tutor y jurado en trabajos de investigación en niveles de pregrado y posgrado, coautor y facilitador de programas extensionistas en materia de formación docente e investigación. Y bueno, es creador de cursos y diplomados, una larga trayectoria en cargos directivos académicos, administrativos en el nivel universitario. Entonces damos la cordial bienvenida al doctor Feliberto Martins, quien estará con nosotros entonces compartiendo el tema de hoy, técnicas de análisis e investigación cuantitativa. Adelante, mi profe, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de donde estén ubicados para todos. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este ciclo de masterclass específicamente para Seminario 3. Vamos a compartir la pantalla de el material. Ujú. Bueno, buena. Vamos a iniciar la masterclass. Como nos dijo la doctora Franait, es técnicas de análisis cuantitativo. Cuando escuchamos este tópico a nivel de investigación, nos estamos ubicando en el paradigma positivista con enfoque cuantitativo, como también podemos aplicarlo en el paradigma complejo complementario desde el enfoque de multimétodos, donde hay la combinación de métodos, técnicas y llegar a concretar ese estudio de investigación. Es importante tener claro que el investigador, una vez que va a iniciar ese proceso complejo y más a un nivel doctorado, donde hay que apuntar muy bien qué buscamos, cuál es el propósito de la investigación, debe establecer un trabajo detrás del escenario, que no es simplemente plasmar el informe. Hay que tener muy claro que hay un proceso para plasmar el informe y hay un proceso de esa labor que tiene el investigador en el momento de escudriñar la realidad, buscar los hallazgos, tener los análisis, llegar a reflexiones finales, acciones futuras, generar propuestas. Entonces hay una serie de procesos intangibles que debe manejar el investigador, que se los presento en esta lámina. El investigador debe tener claro cuál es la solidez estratégica, cuál es su intención de investigación, en qué línea está enmarcado el trabajo, cuáles son los argumentos, esa solidez epistémica que sustenta el trabajo, el estado del arte, este marco teórico, esa revisión documental que implica todo ese trabajo. También los principios legales que sustentan el trabajo para apuntar y tener claro cuáles son sus objetivos de investigación, para apuntar a esa parte metodológica que le permite establecer desde el punto de vista cuantitativo, que es el caso que estamos hablando,
establecer el diseño de la investigación, la población y muestra, en el caso que aplique la muestra. También apuntar el diseño de esos instrumentos de acuerdo a la técnica, la confiabilidad, la validez de los instrumentos, para después finalmente, que es lo que vamos a abordar hoy, esa solidez analítica. Una vez que tienes los datos, cómo lo va a procesar, cómo lo va a analizar, y es ese contraste entre el deber ser, que es mi referente, con la realidad, para llegar al puede ser y finalmente llegar al es con la propuesta. Esos hallazgos analizados nos va a permitir el aporte, generar un ámbito situacional que nos da las líneas para el diseño de esa propuesta. En el caso del nivel doctoral, estamos hablando de la creación de una teoría. Hay que tener muy claro esa diferencia entre lo que es un aporte teórico en lo que es un aporte operativo. Esa diferencia la tenemos que tener muy claro a nivel doctoral. A nivel doctoral, el programa nos exige la generación de una teoría, la creación de una teoría. Entonces, vamos a estar abordando un estudio científico donde el investigador tiene que partir de esa revisión documental, el estado del arte, qué han hecho, qué falta por hacer, enfocarse en lo que falta por hacer, ese aporte único, ese sello que va a dejar como aspirante al doctorado con su tesis doctoral. Entonces, el investigador se convierte en un curador de teorías en la cual puede visualizar esas representaciones existentes y qué falta por trabajar, qué falta por investigar, donde finalmente con este proceso investigativo logra ser un investigador creador a través de su experiencia científica que lo apunta a generar un aporte teórico en el caso de doctorado. Al final van a generar unas aseveraciones universales, particulares, una huella propia del investigador partiendo de su repensar, redescubrir para generar esas nuevas líneas de pensamiento según la postura del autor. Entonces, hablar de investigación es hablar de creación de conocimiento, es construir la realidad para apuntar a una verdad, a una línea de pensamiento, a una corriente de pensamiento de acuerdo al autor, que son ustedes los que van a generar ese conocimiento. Entonces, hablar de creación de conocimiento es hablar de minimizar el nivel de desconocimiento que tenemos sobre algo, sobre un objeto de estudio, sobre una realidad. Es producir un conocimiento nuevo, innovador, representativo, en el cual ese conocimiento va a proporcionar más bienestar, el bien de todos, resolver situaciones, descubrir algo nuevo o desconocido. Y parte también de este proceso de la generación de conocimiento es también formar al relevo, a nuestro relevo, que es importante dentro de este proceso. La primera fase que debe asumir el investigador es la revisión documental. Es curar teorías, es revisar el estado del arte, teniendo claro, por supuesto, la intención de investigación. Si estamos hablando de este enfoque cuantitativo, debe tener claro cuáles son las variables del estudio para revisar antecedentes, trabajos a nivel doctoral que se hayan realizado con referencia a las dos variables. Es importante tener claro que a veces escuchamos investigadores, es que no encuentro antecedentes. Es importante resaltar que un antecedente es un estudio que ha trabajado una de las variables que va a abordar el investigador. No necesariamente debe tener las dos variables o las tres variables. Entonces es importante tener claro eso. Un antecedente es un estudio que ha abordado una de las variables que está desarrollando, indagando el investigador. También debe tener claro cuáles son las bases teóricas, cuáles son los referentes que se alinean al trabajo que están realizando. Igualmente, esos fundamentos teóricos y los principios jurídicos
que permiten establecer y concretar hacia dónde va el estudio. Es tan importante la revisión documental dentro de este enfoque porque es la revisión del deber ser, en la cual el investigador con fortaleza puede trazar los objetivos específicos de la investigación y por ende el objetivo general. Entonces la revisión documental le va a permitir al investigador ese recorrido por lo que se ha hecho, que falta por hacer. También puede visualizar los campos que aborda el área que está trabajando. También conduce al investigador a delinear esos supuestos hipotéticos, esas interrogantes de investigación, las hipótesis. Y también, como les dije, es verificar que ese deber ser se cumple en la realidad para llegar a ese puede ser y finalmente concretar la teoría, que es la teoría, es el aporte. En la medida que el investigador va revisando esa curaduría, él debe ir registrando la referencia, no la puede dejar para el final. En este momento contamos con paquetes en la cual hay gestores de referencia que nos ayudan a llevar toda esta biblioteca de documentos realizados que le permiten a ustedes inmediatamente hacer la referencia. Es importante tener claro que en la medida que estamos haciendo esa revisión documental, debemos también apuntar al registro de esas referencias. Hablar entonces de estas técnicas cuantitativas es hablar, como les dije, principalmente del paradigma positivista, en la cual habla de un método hipotético deductivo, donde trabajamos hipótesis. Hablamos de un método lógico deductivo, donde no hay hipótesis trazadas. Parte de un análisis racional de ese contraste del deber ser con el ser, que es la realidad. Existe una sola realidad. Permite también dentro de este paradigma explicar, vaticinar y evaluar fenómenos. Eso también permite establecer nuevas hipótesis. Y al finalmente el investigador comprueba o refuta, de acuerdo a la causa y efecto, variable dependiente e independiente, verificar la hipótesis. Para eso debe aplicar técnicas de recolección de datos y tener claro cuáles son los métodos para analizar esos resultados. Una cosa importante también resaltar, que la técnica es un proceso invisible que hace el investigador y el instrumento es en lo que se aplica, es el físico. Es importante tener también claro esa diferencia. Entonces, desde este punto de vista cuantitativo, debemos buscar como investigador el camino para dar respuestas a las preguntas de investigación, a los objetivos de la investigación y comprobar la hipótesis. Para eso hablamos de diseño, la receta que me da la metodología para abordar los estudios cuantitativos. Hablamos de diseño no experimental cuando no hay manipulación deliberadamente de las variables, se basa en la observación de fenómenos tal como sucede en el contexto natural y no hay observaciones directas ni estímulos que expongan a los sujetos a investigar. Muchos autores lo clasifican a nivel de longitudinal evolutivo, hay un análisis de los cambios en el tiempo, o sea que hay varias tomas, y cuando hablamos de transversal transeccional, estamos hablando de un solo momento. Entonces, por ejemplo, de diseños de tendencia, hablamos de la medición de un grupo, pero en varios momentos, tiempo 1, tiempo 2, para ver los comportamientos en diferentes momentos. Hablamos también de diseños de análisis evolutivo, que es el estudio de corte, diseños de panel, hablamos de grupos que son estáticos, por ejemplo, estoy haciéndole un seguimiento a un mismo paciente. Cuando hablamos de en una sola toma transversal, la recolección de datos en un solo momento, hablamos de varios tipos: exploratorio, descriptivo, cuando queremos detallar un objeto o un comportamiento de los sujetos dentro de una realidad; correlacional, hablamos de esa comprobación, de esa relación entre la variable independiente y la variable dependiente, vinculando y asociando entre las variables ese proceso de causalidad que se da entre causa y efecto. También tenemos los diseños experimentales.
Ahí estamos hablando entonces de se manipulan intencionalmente la variable independiente para lograr y ver cómo afecta la variable dependiente. Hay un impacto de consecuencia de modificar esa variable que está en proceso estadístico de acuerdo a la manipulación de la variable independiente para ver el efecto, como dije, en la variable dependiente. Hay varios tipos, según muchos autores, preexperimental, un grado de control, trabajamos con un solo grupo, hay una indagación, podemos hablar de una preprueba, un tratamiento experimental y una prueba posterior al proceso, pero estamos hablando de un solo grupo. Hay una indagación que se considera causa también y efecto. También están los cuasi experimentales cuando hablamos de dos grupos, un grupo experimental, un grupo control. Ahí se trabajan estudios de impacto en el tratamiento de los cambios de los sujetos. Se trabaja también de forma no aleatoria. Y también hablamos de experimentos puros cuando hay una manipulación también de la variable independiente y trabajamos también dos grupos. Hay varios tipos de aristas dentro de este experimento puro: maniobra intencional de la variable independiente, comprobación de variables independientes, control y validez del proceso. Hay grupos de comparación, se pueden hablar de lograr el control con respecto a la validez interna del proceso, y la comparación de pares de investigados cuando hablamos de comparación de parejas, de grupos similares dentro de ese proceso. Este paradigma también cuantitativo puede combinar y hablar de diseño mixto, porque yo puedo tener, para cumplir objetivos de la investigación, puedo aplicar el no experimental y para otros objetivos de la investigación aplicar el experimental. Y finalmente estoy aplicando ambos y por lo tanto hablo de, dentro de este paradigma, puedo hablar también de un diseño mixto. De acuerdo a la profundidad del estudio, esto también es importante tenerlo claro, de acuerdo a la profundidad que me lo da el objetivo general de la investigación, yo puedo hablar de varios niveles. Y si hablo de un nivel descriptivo hasta un nivel explicativo, estoy hablando del método lógico deductivo. Por lo tanto, no hay hipótesis trazada. Hay una explicación, una comparación, un análisis de los datos recolectados. Ahora sí hablo de un nivel predictivo, proyectivo, interactivo, confirmativo, evaluativo, que es donde apunta el trabajo doctoral, estamos hablando de un método hipotético deductivo en la cual debe haber una hipótesis que debe comprobar el investigador. Entonces, dependiendo la profundidad de la investigación, estamos hablando de un método deductivo con hipótesis y un método deductivo sin hipótesis. Una vez teniendo claro cuáles son los objetivos de la investigación, teniendo claro cuál es el diseño que voy a aplicar, cuáles son las variables que voy a relacionar o voy a verificar, debo tener claro cuál es la población en el contexto que me puede dar información con referencia a mis variables del estudio. Y es hacer una lista de todos aquellos involucrados dentro del proceso. Por lo tal, podemos hablar de una población finita o infinita, dependiendo del caso, y si el investigador no puede trabajar toda la población, debe asumir un muestreo. Por lo tanto, es tomar una parte de la población. Para tomar esa parte hay criterios de personas del área de metodología que hablan de un 30% cuando hablamos de las ciencias sociales, pero si no toma una muestra, estamos hablando de un estudio censal y quiere decir que está tomando toda la población que va a abordar el estudio. Por lo tanto, no está tomando una parte de ella. No hay muestra. Para tomar la muestra, en el caso que aplique, hay dos tipos de muestreo: probabilístico, al azar, y no probabilístico, no azar. Por lo tanto, también hay varios tipos dependiendo del proceso que va a asumir. Una vez que tenga clara la cantidad
que va a tomar de la población, él debe también asumir cómo va a ser esa toma de la muestra. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a trabajar el 30% de la población para el caso de los estudiantes o de los profesores, pero debo tener claro cómo va a ser la toma, si va a ser probabilística, al azar simple, al azar sistematizado, donde hay códigos, estratificado, hay un desglose. Puedo hablar de estudiantes del semestre 4, del semestre 5. Puedo también clasificar femenino, masculino. Puedo clasificar por las edades. Conglomerado es cuando el extracto aún tiene más aristas. Y también podemos hablar de una toma mixta, porque puedo hablar de todos los anteriores. El no probabilístico ya no estamos hablando del azar, es accidental, cualquiera puede ser seleccionado, es intencional cuando ya casi el instrumento lleva nombre y apellido. Por ejemplo, podemos hablar del director de la institución, hay un solo director, ya casi el instrumento lleva nombre y apellido porque va dirigido solamente al director, es intencional. Y cuando hablamos por cuotas es cuando desglosamos también en ciertas características las características de la población o de la muestra en este caso. ¿De dónde se obtienen los datos? Eso también es muy importante tenerlo claro. En la realidad de campo, de laboratorio, documental, de esa revisión documental, también podemos generar datos y también puede ser mixto, o sea que una investigación puede tener varios orígenes de los datos que está buscando el investigador a través de los instrumentos en la cual, dependiendo de cómo aplique el instrumento, él debe identificar la técnica que se está asumiendo para la recolección de los datos. Es importante tenerlo claro. Lo que se aplica para recolectar los datos es el instrumento. La técnica es invisible porque va a depender en el caso de la aplicación del instrumento. Si el instrumento lo está llenando el investigador, a lo mejor es observación, la técnica. Si el instrumento lo está llenando el investigado, entonces hablamos de encuesta y ya identificamos el nombre del instrumento porque la técnica me da inmediatamente el nombre del instrumento. Aquí podemos visualizar algunas técnicas de las cuales más se utilizan en este paradigma. Los instrumentos, hablamos de, estamos aplicando un cuestionario, lo está llenando el investigado, por lo tanto estamos hablando de encuesta, estamos hablando de percepción, de opinión. Cuando hablamos de la técnica prueba, cuando estamos midiendo conocimiento, hay varios tipos de instrumentos para esta técnica. Cuando tenemos una conversación entre la vista cara a cara, estamos hablando de una técnica entrevista, por lo tanto estamos hablando de un guión. El investigador debe tener un guión estructurado o no estructurado para desarrollar la entrevista. Si el investigador tiene el instrumento en la mano y está llenando y está mirando la realidad, estamos hablando entonces de la técnica observación. Puede aplicarse varios instrumentos dependiendo de su estructura, lista de control, lista de cotejo, registros descriptivos, escalas de valoración, escalas de estimación también lo llaman. Y otra técnica que muchas veces el investigador no la señala dentro de su trabajo, que es el fichaje, cuando tiene ese contacto con los documentos, cuando hace esa revisión documental. Y el instrumento que está aplicando para registrar la información dentro de esa revisión documental son las fichas, y hay varios tipos de fichas, bibliográficas, textuales, de contenido, mixta, dependiendo. Entonces, hay que tener muy claro que el investigador aplica instrumentos y la forma que aplica el instrumento es el que te dice cuál es la técnica que está utilizando de recolección de datos. Todos esos instrumentos a la hora de diseñarlos y construirlos llevan una escala dependiendo del tipo de variables que estén trabajando, si es una variable cualitativa, si es una variable cuantitativa, y hay opciones de respuesta dicotómica cuando hablamos de una alternativa,
elección múltiple cuando hablamos de varias opciones y así sucesivamente, la escala de Likert que habla de 5 opciones. Y cada una de las escalas tiene una gama de formas para hallar la información, esos hallazgos que me puede dar el investigado. Es importante tener claro que a pesar de que estamos trabajando un paradigma cuantitativo, yo puedo hablar de variables cualitativas, pero esa variable cualitativa tiene una nomenclatura numérica. Es importante tenerlo claro porque a veces escuchamos muchas personas, es que yo estoy haciendo un estudio cuantitativo y no puedo trabajar variables cualitativas. Si hay variables cualitativas que se pueden trabajar desde el punto de vista numérico y viceversa. Hay procesos para esa transformación. Una vez que tenemos los datos ya recogidos, tenemos que aplicar el análisis de la información. Hay que codificar la información, hay que clasificarla de acuerdo a las variables, a las dimensiones, a los indicadores. Se pueden clasificar por cuadros, por gráficos, frecuencia relativa, frecuencia absoluta. Y para eso también puede apoyarse en estadísticos que ayuden a complementar el análisis de esos cuadros, cálculos necesarios, herramientas estadísticas, desde el punto de vista de la estadística descriptiva o de la estadística inferencial, de acuerdo a la que aplique al caso que esté trabajando. Una vez que tiene clasificados los cuadros, tiene que jerarquizar los resultados para poderlo analizar. Cada cuadro o cada gráfico debe tener su análisis donde se hace un contraste en los resultados plasmados de acuerdo a la opinión de la muestra para contrastarlo con el deber ser, que es el marco referencial. Entonces, todo lo que nosotros ubiquemos dentro de ese marco referencial debe ser aplicado en este análisis de resultados. Podemos estar haciendo los análisis de resultados y nos damos cuenta que nos faltan autores en el marco de referencia o tenemos autores allá que no lo hemos utilizado en el análisis. Entonces, todo lo que aparezca en ese marco teórico dentro de este paradigma debe ser aplicado, mencionado dentro de este análisis de resultados. Igualmente, una vez que tenemos todos los análisis de los cuadros, debemos llegar a la discusión de los resultados, esa interpretación, ese contraste de la opinión de toda la población o toda la muestra, dependiendo del caso, y llegar a la discusión de los resultados, qué opinan los estudiantes, qué opinan los docentes, qué opinan el personal administrativo, para finalmente, una vez que hacemos la discusión, el contraste, podemos delinear un ámbito situacional de la realidad abordada para poder apuntar a dar esa propuesta final que nos hemos trazado por este camino de la investigación. Entonces, establecer estos análisis es establecer cómo voy a trabajar los datos, lo voy a trabajar por dimensión, lo voy a trabajar por indicador. Hay paquetes estadísticos que pueden hacer todo este proceso, pero el investigador debe tener muy claro y asumir una escala de valores porcentuales que aplican dentro de mi contexto de investigación que me permite decir si la tendencia de los resultados numéricos es muy alta, moderada y baja. Él debe tener un patrón a la hora de hacer esos análisis, un patrón, una referencia como una escala numérica de acuerdo a los resultados que va a analizar. Entonces es importante tenerlo claro. Desde este contexto que estoy investigando, la tendencia, que significa un 80% de los resultados, es muy alta, de acuerdo a tal elemento que estamos abordando, que estamos indagando. Es importante tener muy claro esta escala a la hora de establecer los análisis como patrón. Como les dije, también aparte de estos análisis, se pueden aplicar dependiendo la variable trabajada,
el tipo de variable, puede aplicar algunos estadísticos que le ayude a complementar los análisis para cada tipo de variable, para cada tipo de relaciones entre las variables, hay un estadístico adecuado, distribución de frecuencia, porcentaje. Eso va a depender del enfoque, si está trabajando la estadística descriptiva o está trabajando la estadística inferencial. Aquí le estoy colocando un ejemplo de uno de los cuadros que pueden, un diseño, un modelo. Vean que aquí está plasmado por dimensión, resalta un indicador y está los ítems de cierto instrumento con la escala que trabajó en el instrumento siempre, frecuentemente, ocasionalmente, rara vez, nunca. Y hay cálculos de frecuencia y porcentaje. Es importante que el cuadro lleve su título, lleve la fuente. Eso es importante dentro de la investigación. También se puede presentar la misma información por gráficos. Me parece que sería bueno establecer un solo criterio porque se está repitiendo la información, pero son cuestiones de estilo y de lo que decida el investigador al momento de presentar los resultados. Como les dije anteriormente, cada cuadro, cada gráfico debe llevar un análisis y ahí es donde el investigador puede desarrollar su creatividad y unir las respuestas de varias preguntas, varios resultados y hablar de una tendencia muy alta, un 91%. Vean que aquí estamos hablando, en la cuarta línea habla de la pregunta de la 15 a la 17, donde se agrupa una tendencia muy alta porque los porcentajes están entre 91 y 100. Y así sucesivamente el investigador, dependiendo de los resultados de la tendencia, puede agrupar los análisis por pregunta y estos análisis, como les dije, deben estar contrastados con el deber ser de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Con el marco teórico, el marco referencial, donde yo puedo decir la postura de los entrevistados contradice el artículo tal, que lo tengo en el marco teórico, o complementa la postura de Martínez, que está en el marco teórico. O sea, todo lo que está en el marco teórico debe ser aplicado en los análisis de los resultados. Ese es el papel que juega dentro de este marco teórico. El marco teórico no es un relleno, es una biblioteca que me apoya a la hora de realizar los análisis. Como les dije, cada cuadro, cada gráfico lleva su análisis, pero también al final debemos integrar la opinión de todos los involucrados dentro del proceso. Entonces podemos hablar de una discusión de resultados. Hay muchos diseños para unir las opiniones de todos. Hay varias visiones. Podemos hablar de los aspectos de las variables. Podemos hablar del trabajo de campo, de lo que opinaron los profesores, de lo que opinaron los estudiantes. Podemos visualizar la revisión documental, ese deber ser. Y finalmente el investigador puede contrastar ese trabajo de campo con el deber ser y asumir una posición como investigador. Y es donde está plasmando el puede ser. O sea que yo puedo en esta discusión de resultados contrastar el deber ser con el ser, que es la realidad, y llegar al puede ser como posición del investigador. Entonces, esta solidez analítica la podemos concretar, hay que codificar los datos, hay que clasificarlos, hay que darle jerarquía de acuerdo a cómo se va a estructurar la información, hay que analizar los resultados y finalmente hay que siempre apuntar a una discusión, a la integración, al contraste, a la interpretación de la opinión de todos los instrumentos que aplicaron y la opinión en forma general. Y esa discusión de resultado que lo vimos en la lámina anterior, que es la posición del investigador, te va a ayudar como investigador a delinear el ámbito situacional como una radiografía de lo que ustedes han recogido a través de ese diagnóstico. Y esa radiografía, este es un modelo que muchas veces lo recomiendo cuando están hablando del paradigma positivista, las causas claves recolectadas en la discusión de los resultados. Eso va a traer qué derivaciones
y qué necesidades tenemos que trabajar. Y esta radiografía le va a ayudar al investigador qué es lo que debe desarrollar y darle mayor profundidad a la hora de desarrollar el diseño de su propuesta. Entonces, las necesidades, los aspectos mejorables son parte de elementos, de aristas que me va a permitir construir los objetivos específicos de la propuesta. Ya no estamos hablando de los objetivos específicos de la investigación. Estamos hablando de los objetivos de la propuesta, que son sinónimos de brindar, de ofrecer. Ya estamos dando una visión de solución. Entonces es importante establecer previamente este ámbito situacional, esta radiografía, que a su vez también justifica el diseño de la teoría que yo voy a generar como investigador. Entonces, para concretar, desde el inicio se lo mencioné, pero lo quiero resaltar, que en la maestría, el que hace un estudio de maestría debe apuntar a un aporte operativo, donde él debe planificar una posible solución ante un acontecimiento abordado, confirmado, validado. Pero un doctorado debe hacer un aporte teórico. Al final el investigador debe teorizar, dejar una huella única, propia como investigador. Bueno, ya para finalizar, aquí tienen mi GPS para cualquier información, complemento de lo conversado. Tienen los correos, teléfono. Bueno, gustosamente voy a quedar atento a su participación, a sus aportes, ahorita cuando se le dé su espacio para hacer sus preguntas, y quedo atento para cualquier conversatorio que podamos hacer en este momento. Gracias por la participación a este espacio. Cónchale, mi profe, excelente, de verdad que bien detalladas las técnicas para cada tipo de instrumento, de acuerdo a cada caso. Ahora vamos a ver qué inquietudes tienen nuestros participantes. Por aquí dice Nubia, a usted, doctor, muchas gracias por la claridad. Carmen López dice, muchísimas gracias, doctor Feliberto, excelente aporte. Y también por Gracias. acá, Janet Gallego había tenido una participación temprana donde decía, gracias a la VJ por participar en cada conocimiento de ustedes, doctores. Por mi parte, como docente de investigación, estoy feliz. Es decir, que van aclarando el camino nuestros doctorandos y dicen que los ejemplos van a servir de mucho para aclarar el camino que les corresponde en su trabajo de investigación. Por aquí me llega una pregunta en el WhatsApp, alguien que lo estaba observando por el teléfono, creo que quizá no ha podido hacer la pregunta, que dice, cuando se van a plasmar los resultados en gráficos, los gráficos deben tener siempre todos la misma forma. Si explico, dice, si son de barras, si son de torta, si son, y cómo debe ir la leyenda, según normas APA 7 o normas APA 6. Ok. Bueno, es recomendable asumir un solo estilo. Eso es importante porque primero que te sientas cómodo como investigador, el estilo que estás asumiendo, igual para el diseño de los cuadros. Recuérdense que el investigador a la larga es el dueño de su propio camino. Él debe desarrollar su propio criterio, debe tener argumentos. Podemos escuchar muchos referentes, pero a la larga el investigador se convierte en su propia referencia. Entonces es importante, en el caso de los gráficos, asumir un solo modelo. Deben, como les dije, debe tener su título, su fuente. Eso es parte del proceso. Lo que sí a veces me parece como recargado a la hora de presentar el informe es considerar cuadros y gráficos. Yo, desde mi punto de vista, considero asumir uno de los dos, porque a la larga estamos manejando la misma información. Como también podemos asumir un modelo de cuadros para el informe, y a la hora de la socialización del trabajo final, yo puedo presentar en gráfico.
Lo que pasa es que muchas veces estamos acostumbrados a la hora de socializar los aportes, es de repetir lo que está en el informe. Considero que el investigador puede asumir otras herramientas para socializar sin perder de norte la información que está trabajando en su investigación o que recolectó. Entonces, puedo trabajar cuadros en el informe y al final en la presentación puedo trabajar gráficos. Eso va a depender del tiempo, de Muy la bien, estrategia que asuma. O sea, no todo tiene que ser cuadriculado. O sea, como decimos muchas veces, hay que ser exacto. flexibles, abiertos, desarrollar la creatividad. Sí, por aquí Pedro José, gracias, mi profe, por esa ¿Entiendes? respuesta tan amplia y real, porque muchas veces pensar fuera de la caja nos cuesta, entonces nos sentimos inseguros. Entonces también parte del trabajo doctoral es sentirnos seguros de lo que nosotros hacemos y sabemos. Y somos dueños del proceso. Y muchas veces Exacto. queremos, disculpa que me extiendo ahorita, No, muchas veces tranquilo. queremos plasmar lo mismo del informe, lo que debemos para plasmar en las láminas. No, las láminas es otro recurso que ustedes van a desarrollar y van a generar otra técnica para diseñarlo, pero sin perder de norte la información que quieren brindar. Muy bien, así es. Por aquí dice Pedro José, muchas gracias y quisiera saber si en un enfoque mixto, la triangulación final de análisis de datos tiene algún método recomendado o es de carácter creativo del investigador. Feliz noche. Bueno, Pedro, ¿no? Dice Pedro. Sí, Bueno, Pedro Pedro, gracias José. por tu pregunta. Mira, va a depender, al final, como les dije, siempre va a haber una discusión de resultados. La técnica que apliques para esa discusión de resultados va a depender del investigador, la que en el sentido que se adapte al enfoque que está trabajando, a que logre recolectar toda la información y la integre de forma global para poder apuntar a ese mapa, a esa radiografía del ámbito situacional que te va a justificar prácticamente tu aporte final. Estamos hablando del enfoque cuantitativo. Cada enfoque, les repito, tiene su proceso, tiene sus técnicas y tiene su forma, ¿no? Así es, claro que sí. Diana Catalina dice, doctor, gracias por la claridad y orientación. Yané Gallego nos dice, solo gráficos al finalizar y dar un concepto del mismo es la parte final del análisis. No, ya vamos a aclarar esa parte, Janet. Ajá, Bueno, Janet, la parte, recuérdate que las preguntas de los instrumentos nacen dentro de este paradigma del referente del marco teórico, de ese deber ser. Entonces, al tú obtener información a través de los instrumentos, tú estás validando esa teoría que asumiste en el marco teórico y la estás contrastando con la realidad, que es los datos que te están dando la muestra. Entonces tú vas a hacer un contraste entre, como les dije, entre el deber ser con la realidad que es el ser. Y entonces tú vas a ir trabajando por cada pregunta, en la cual también les dije que las pueden agrupar dependiendo de los resultados. Si tengo varias preguntas que tienen un resultado de tendencia muy alta, las puedo agrupar, pero al agruparlas la estoy unificando, pero debo dar argumentos de acuerdo a la teoría del marco teórico. Entre esos argumentos yo puedo decir, asume la postura del autor Gutiérrez, contradice la postura de Gutiérrez, complementa. Esos son los argumentos del contraste que debemos hacer dentro de este deber ser con el ser, que es la realidad. muy bien. También por aquí hay otra pregunta que señala, ¿cuál es la diferencia entre análisis e interpretación de los resultados? Análisis e E interpretación. interpretación de los resultados. ¿Cuál es la diferencia que existe? Bueno, eso va a depender también del enfoque que estemos trabajando, porque dependiendo del enfoque de la investigación, estamos hablando de diversas técnicas, diversas profundidad de la investigación. En el caso del cuantitativo, hablamos de análisis cuando estamos, vamos a llamar, en función a la información recolectada. Estamos contrastando el deber ser con el ser. Y hablamos de interpretación cuando unificamos
la información de todos los integrantes de la población. O sea que al final yo puedo ir presentando análisis de acuerdo a las muestras, todo lo que opinan los estudiantes de acuerdo al instrumento aplicado, todo lo que opinaron los docentes, todo lo que opinaron los personal administrativo, y finalmente debo hacer una interpretación, una discusión de resultados donde integre la opinión de los tres en función, sin perder de norte, el deber ser. Y ahí el investigador puede generarse una matriz de comparación dependiendo de la forma que lo quiera plasmar. Muy bien, mi profe. Bueno, por aquí dice Janet, Janet Gallego dice, sí, total, cada instrumento se analiza con lo que recolecte y obtener lo que necesito y por ello dar el análisis de cada uno de ellos. Sí, gracias, doctor Feliberto. Eso es dándole también hilo a lo que estaba comentando, respondiendo. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, puede bien levantar la mano, puede plasmarlo en el chat. Fue muy clara la disertación por de el hoy. Por el tiempo traté de condensar muchas cosas, ¿no? Pero Fue si tienen muy clara. preguntas, lo pueden hacer, no, estoy atento. Sí, señor, así es. Vamos a ver. Janet, ajá, preguntas. Muy Claro, claro todo por aquí. Bueno, es un recorrido que lo pueden asumir ustedes en el doctorado, no necesariamente tienen que trabajar, va a depender del enfoque de la investigación, porque muchas veces también nos hacemos en mente de que tenemos que trabajar otro paradigma. Recuérdense que también los números hablan, los números nos dan información. sí. Podemos hablar de un enfoque mixto, también es un camino que va a depender del propósito que tenga la investigación. Sí, y de igual manera también en la Universidad Benito Juárez, en los resultados se va generando la propuesta y se va generando todo el aporte que se obtiene de la recolección de la información. Correcto. Bueno, mi profe, por acá tenemos para entregarte un reconocimiento. La Gracias. doctora María Esther Alcántara, pues envía un saludo, agradecimiento por el apoyo y en este reconocimiento al doctor Feliberto Martins Pestana por su participación como ponente en el masterclass denominada Técnicas de Análisis Cuantitativas, impartida para los módulos Seminario de Investigación Educativa y Taller de Investigación Aplicada de los doctorados de la VJ. 27 de septiembre del 2022, doctora María Esther Alcántara Gutiérrez, directora académica de doctorado VJ, mi profe. Bueno, Muchas de verdad gracias, que muchas gracias. muy agradecidos y bueno, todo el mundo está feliz, dice muy merecido la claridad de su explicación, excelente jornada, merecido reconocimiento. Es que de verdad que fue bastante transparente, Bueno, bien gracias, claro. gracias. Bueno, No muchas sé gracias a todos. si tienen cualquier pregunta, bueno. El profesor Ahí, también les ha dejado su GPS, su sí, correo, su dirección. Muchos de ustedes lo conocen, o algunos están en asesoría con el profesor. Así que, bueno, cualquier cosa que vaya faltando por allí lo pueden aclarar. claro. También va a quedar esta grabación y además va a quedar la presentación para ustedes. Y bueno, les deseamos feliz noche. Aquí tenemos, recuerden, que tenemos el próximo martes. Vamos a compartir de una vez para que el próximo martes tenemos nuestra próxima disertación, nuestra próxima masterclass es con la doctora Carmen López, técnicas de análisis cualitativas o para investigaciones cualitativas. El 4 de octubre esperamos que participen activamente, que estén atentos. Luego viene la doctora Scarlett. Bueno, y allí ustedes van viendo el abanico pues de personas que van a estar con nosotros. Bueno, por aquí, ¿cómo podemos estar en asesoría con el doctor Feliberto? Bueno, profe, por favor, puedes colocar tu correo por acá para que puedan escribirle al doctor por cualquier duda que tengan, cualquier inquietud. Él con mucho gusto estará atento.
El profesor Feliberto Martins parte también seminarios, asignaturas en la Universidad Benito Juárez y es asesor y tutor. Bueno, pasen feliz noche. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz noche. Y gracias, mi profe. De verdad que siempre es Gracias. un gusto Gracias a ustedes. escucharte. Igual, igual. Gracias. Gracias por la oportunidad.